Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy con Hernán Patiño Meyer. Hernán es un viejo amigo, compañero de años de militancia, creo que nos conocimos allá por los 80, CEPARC, si no recuerdo mal, épocas de Antonio Cafiero, donde empezábamos a querer recuperar un espacio político, ¿no? Tenemos muchas cosas para hablar, pero hay una que me llamó mucho la atención, agradablemente, te aclaro, que es un cuestionamiento que le hiciste al obispo de San Juan, que quiero que se lo cuentes a nuestra audiencia y que lo profundicemos un poco, porque creo que en ese caso hay un caso central de un conflicto todavía sin resolver desde el punto de vista de los derechos humanos en la Argentina. Sí, el arzobispo es de San Juan, creo que ese apellido, que me perdone que no lo recuerdo, pero creo que es Delgado el apellido. A raíz de un episodio en el cual la presidenta, en un discurso, hace mención que una chica de un colegio secundario dependiente del arzobispado de la Universidad Católica, y por supuesto del arzobispado, fue sancionada por haber pretendido el Día de la Memoria, el 24 de marzo de este año, hacer referencia a los hechos que se conmemoran en ese día. Se le autorizó a hablar, sí, creo que del derecho a la vida o de los derechos del niño por nacer, que también se celebra en esos días, pero cuando empezó ella a hablar del tema que quería hablar y había pretendido conseguir autorización para hablar, que eran los episodios iniciados, en realidad no iniciados, se iniciaron lamentablemente y tristemente durante nuestro gobierno, la represión ilegal. Y después de la muerte de Perón, sobre todo. Comenzó, ¿no? después de la muerte de Perón, a través de la AAA, López Rega, y con evidente, por lo menos, complicidad pasiva de la presidenta. Nombrala, que si no parece que estás hablando de la de ahora. No, Isabel Perón. A raíz de eso, cuando yo leo la explicación, porque él al día siguiente en La Nación, en el Diario de la Nación, explica que dice dos o tres cosas. Una, dice que hay temas más importantes que hablar y que los temas importantes son cómo llegar a fin de mes, porque él estaba muy preocupado de cómo llegar él personalmente y su familia a fin de mes, además de todos los argentinos. Después dice que si uno hiciera un análisis de quienes han estado con gente con gorra, refiriéndose claramente a los militares del proceso, bueno, serían muchos los que la tienen foto con... es decir, y comete entonces dos groseros errores. Y después dice que la sanción no fue por eso, que la sanción fue por otra razón que no explica. Entonces, yo soy católico y he mantenido pese a los esfuerzos de la jerarquía por momentos, por convencerme de que estaba equivocado, he mantenido mi adhesión a la Iglesia y la mantengo, a la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Que somos todos, no solamente los obispos, no solamente los jerarcas, sino el pueblo de Dios en peregrinaje permanente hacia el encuentro con Cristo. Desde esa posición me atreví a hacer algo que no es habitual, que es responderle como laico a un jerarca de la Iglesia y decirle en primer lugar que no queda claro por qué la sancionaron, y al no dar una explicación de cuál es la razón de la sanción, lo único que hace es confirmar que la sanción tuvo las motivaciones que la presidenta en este caso Cristina Kirchner, hizo referencia en su charla por la cadena nacional. Después le recuerdo a Monseñor Delgado que él percibe una asignación del Estado argentino. Él, como todos los obispos con jurisdicción, que en ese entonces, a febrero de este año, oscilaba a los 14.000 pesos mensuales. Pero yo creo que es algo más que eso. Pero supongamos que fueran 14.000. Bueno, suponemos que Monseñor Delgado es soltero,
suponemos que no tiene familia que mantener de manera directa. Entonces, decir que con 14.000 pesos él está preocupado por cómo llegar a fin de mes es una ofensa a un altísimo porcentaje de trabajadores argentinos que perciben salarios mucho menores que ese, salarios. Estos son asignaciones, no salarios. Y la verdad es que queda mal que él con esos ingresos así haga esa referencia. Pero además él se olvida que esa asignación le fue otorgada por un decreto del gobierno de facto que presidía el dictador Videla, con la firma del hoy detenido exministro de Economía, José Alfredo Martínez de Osa. Y eso fue una forma de comprar el silencio de la Iglesia. Eso es lo que quizás Delgado por su edad no recuerda, pero eso fue un intento de la dictadura de silenciar a buena parte de la jerarquía. Es decir, vos entras en un tema que a mí me apasiona porque, digamos, esto a mí me pasa lo mismo, desde el mismo lugar que vos. Es decir, a mí me molesta cuando se critica a la Iglesia porque yo me siento parte de la Iglesia y comparto las críticas a la jerarquía de esta Santa Madre Iglesia local y de la de Vaticana. Digo, una diferenciación semántica no menor. Yo tengo la impresión, a ver si lo compartís conmigo, que hay una conducción de esta Santa Madre Iglesia universal y local que ha cometido varios errores en contra de la convicción cristiana. Tenemos la Inquisición, tenemos la conquista española en América del Sur, casos gravísimos en la Argentina que a mí, como católico, me gustaría que la Iglesia alguna vez los asumiera y se disculpara, como el bombardeo en Plaza de Mayo con bombas que decía Cristo vence, con colegios católicos, tenemos testimonios que hemos tomado acá, donde luego de derrocado Perón en el 55, a las alumnas les hacían poner de colegios de la zona nuestra, de San Isidro, que le vendían un emblema que decía Cristo venció. El secuestro y desaparición del cadáver de Evita con complicidad de la Iglesia, la excomunión de Perón por haber presuntamente sido corresponsable de incendio de las iglesias y la absolución y no condena a quienes mataron a las verdaderas iglesias de Cristo, que son los cuerpos humanos en los bombardeos, los que torturaron, los que asesinaron. Digo, esta iglesia debe una enorme cantidad de explicaciones, Hernán. Y por eso me encantó que vos desde el Evangelio cuestionaras a esta jerarquía y nos permitieras, digamos, ubicarnos en decir, yo sigo teniendo mis convicciones, pero no me mezclen con los que se están equivocando, ¿no? No, y además yo creo que hay una obligación de parte de los laicos de exigirle a nuestros pastores, que son servidores de servidores, porque la iglesia es un servicio y si no, no sirve para nada. Y ellos son los máximos servidores, el Papa, empezando por el Papa y siguiendo por las jerarquías. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos la obligación de exigirles a ellos que nos rindan cuenta de sus actos. Y lo que vos decís es cierto y es poco todavía. La Iglesia, y en eso estoy trabajando con un grupo de laicos también, que es ante las declaraciones formuladas por Jorge Rafael Videla, en las cuales manifiesta la complicidad de la jerarquía eclesiástica con el proceso represivo. La complicidad puede darse de varias maneras, se puede dar de manera activa o puede darse por omisión. En el caso de la Iglesia Argentina, una buena parte lo hizo por omisión, es muy fácil hacerse el idiota en la Argentina, y otros fueron activos ideólogos y activos militantes de la causa del exterminio. Y yo creo que nosotros tenemos que pedirle a nuestra Iglesia que haga un reconocimiento público de esto, que vaya más allá de algunas ambigüedades que ya se hicieron, pero donde siempre se pone una de cal y una de arena, y entonces vos terminás no sabiendo qué es lo que te quieren decir, porque se manejan con una redacción eufemística, en donde, bueno, cada hecho tiene su contraparte, y finalmente es una forma de jugar con la teoría de los dos demonios como si todo fuera igual. Y cuando de noche es cierto que todos los gatos son pardos, pero nosotros queremos que la luz del Evangelio ilumine esta realidad y nos permita a los laicos exigirles a nuestros pastores que nos den una respuesta. Y una de las respuestas, por ejemplo, es por qué
este señor Videla, criminal convicto, confeso, que además no se arrepiente en nada de lo que hizo, sino que además lo reivindica y dice que es una misión de servicio a Dios y a la patria, puede seguir accediendo a los sacramentos cuando hay católicos que por el solo hecho de haber fracasado en su matrimonio, de haberse vuelto a casar, no se les permite acceder a los sacramentos teóricamente. Muchos de ellos si no pasó por las nulidades de algún estudio que exacto, se dedica a las nulidades. Entonces, yo creo que ahí la Iglesia tiene una deuda y esa deuda o la salva. Hablemos de la jerarquía. Sí, sí, me estoy refiriendo a la jerarquía. Yo ya sé que sí, pero lo puntualizo. Sí, sí. La jerarquía tiene una deuda que debe saldar porque lo que está haciendo es perder de manera espectacular la presencia de fieles. Los jóvenes no entienden estos mensajes ambiguos en quienes a su vez dicen dar testimonio de aquel que dio su vida para defender su palabra. Es decir, la Iglesia es mucho más que un código de moral, como nos pretende hacer, y sobre todo de moral sexual. Es mucho más que una religión del libro de la Biblia. Es en realidad un testimonio de vida. Ser Iglesia es dar testimonio. Y lo que nosotros les estamos pidiendo a nuestros pastores es que den testimonio de verdad, testimonio de compromiso con el Evangelio y no de compromiso con el poder terrenal. Porque, claro, esto en la Iglesia argentina ha sido histórico. La Iglesia ha jugado siempre, sus máximas jerarquías me refiero, ¿no? Siempre ha jugado cercana al poder. Desde el proceso independentista, si bien muchísimos sacerdotes, incluso obispos, participaron del movimiento revolucionario independentista, el Papa, creo que era Pío V, condenó la Revolución de Mayo como un acto subversivo. Claro. ¿No? Es decir, la Iglesia de Roma defendió a los poderes de la Santa Alianza de entonces, a los poderes monárquicos que querían el mantenimiento del sistema colonial. Así, a lo largo de nuestra historia vamos a ver, desgraciadamente, a nuestra Iglesia, a nuestros pastores, comportarse de manera poco coherente con el mensaje evangélico. Lo que vos señalás del episodio de la época peronista es clarísimo. Haber condenado a la excomunión a Perón por la detención de 2 obispos, Noboa y Tato, la detención y la puesta en un avión para que se fueran, no es que desaparecieron. Y por la quema de edificios, porque no otra cosa son las iglesias, que la quema de algunos edificios, porque tampoco es cierto que se quemaron las iglesias, se quemaron algunas iglesias del centro de Buenos Aires donde algunos veían la expresión del poder terrenal de la iglesia y no del poder espiritual. En el interior del país no hubo quema de iglesias, en los barrios donde nosotros vivíamos tampoco se quemaron iglesias. Es decir, haber reaccionado con esa fiereza contra el peronismo y no haber actuado de la misma forma contra la dictadura militar, a extremos de haberle dado la comunión a Suárez Mason el día en que se estaba celebrando la misa con los cadáveres de los palotinos en la iglesia de San Patricio, y que el nuncio apostólico haya dicho que tuvo ganas de pegar una trompada, pero le terminó dando la comunión, parece casi una cargada, porque en realidad nadie le pide al nuncio que hiciera un acto heroico de pegarle una trompada a un general, sino simplemente que lo cumpliera con su cometido, claro. Le dijeron, no, usted no puede comulgar. Porque él sabía perfectamente que Suárez Mason había sido responsable del asesinato de los sacerdotes y los seminaristas palestinos. Hernán, hacemos una breve pausa y continuamos acá pensándonos a nosotros mismos. ¿Cómo no? Hernán, estamos abordando un tema que realmente creo que da para profundizarlo mucho más. Una vez le pregunto a un amigo mío que vive en la provincia de Córdoba, en Justiniano Pose, sobre, me preocupaba la relación de estos curas que son puentes, el sacerdote es un puente, ¿no? Y me llamó la atención cómo los jóvenes formados en colegios católicos terminaban siendo ateos. Y justamente este amigo me dice, bueno, justamente esto es lo que se tiene que preguntar nuestra jerarquía. ¿Por qué forma ateos cuando tiene otro rol? Digo, acá hay una contradicción flagrante en los que tenemos la convicción, ¿no? Es decir, estas irregularidades no hay que ver. No hay ninguna duda. Yo tuve una sorpresa. Yo tengo una hija de 14 años.
Nosotros no somos de estar permanentemente, aunque con mi mujer somos practicantes, pero no forzamos, yo no la fuerzo para ir a misa, y si va a misa para hablar con sus amiguitos que ve el sábado, prefiero que no vaya. Y un día vino y me dijo, va a un colegio religioso, sí. Me dijo, papá, ¿vos creés realmente en todo esto o es un cuento lo que nos hacen? Claro. Y yo no iba a ponerme a discutir con mi hija de 14 años y mucho menos a pretender catequizarla. Lo que le dije es, la vida te va a mostrar dónde está la verdad, no te preocupes. No te preocupes. La verdad se ve. No te angusties, la verdad se muestra sola, si uno la busca, ¿no? Pero la verdad que al mismo tiempo me sorprendió la pregunta de la chica y me sorprendió que una chiquilina de 14 años fuera capaz de decirle a su padre, papá, ¿no será todo un cuento esto? Es decir, que la chica piensa, pero no piensa como su catequista del colegio pretende que piense. Pues es que una cosa que me parece que puede tener que ver, y es para poder profundizarla, es que hubo una decisión en algún momento de la historia de convertir al cristianismo a lo que no era. ¿Por qué? Porque justamente el cristianismo viene a expresar la antítesis del Dios sancionador, del Dios que castiga, del Dios que impone. Jesús es el Dios de la misericordia, es un nuevo tiempo. Sin embargo, hay toda una historia, obviamente con sus honrosísimas excepciones, ¿no? A ver, gracias a Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, se desarrolló todo un proceso revolucionario conceptual de defensa de la vida, los derechos humanos, los movimientos de la teología de la liberación, etc. Pero, en general, este disciplinamiento autoritario, que es de la otra concepción, que viene a superar el cristianismo, me parece que está bastante en el germen de esta Santa Madre Iglesia, que la va a tener que revisar, y está en el germen de una iglesia asentada sobre el poder vaticano que parece que replicó el poder romano. Es eso, tal cual lo estás diciendo vos. La conversión de Constantino significó no la conversión de Constantino al cristianismo, sino la conversión del cristianismo al romanismo. La iglesia es mucho más romana que católica. Sí. Los obispos los elige directamente el Papa. Esto no corresponde a los primeros tiempos de la iglesia católica, de la iglesia fundada por Jesucristo. Es decir, nosotros vivimos en una monarquía de carácter absoluto, donde además el Papa goza del privilegio de la infalibilidad, que se extiende a materias que no necesariamente están dentro de ese dogma de fe, y se ha transformado en un código de moral, sobre todo dirigida a la represión sexual. Es decir, la gran preocupación, me lo contaba esto el sacerdote que se dedica a dar ejercicios espirituales y a confesar a sacerdotes. La mayoría de los pecados que se confiesan son pecados del sexo. Y si uno lee atentamente el Evangelio, la sexualidad ocupa un lugar absolutamente marginal. Y en todo caso, la presencia de María Magdalena o el trato que Jesús tenía con las mujeres demuestra que esa no era una preocupación central del Evangelio. En cambio, sí era una preocupación central del Evangelio la relación del hombre con los bienes terrenales, la relación del hombre con sus hermanos y la relación sobre todo del hombre con aquellos que más lo necesitan, más ayuda necesitaban. Y de eso cada vez hablamos menos. Y estamos viviendo una iglesia, en el caso de la iglesia argentina, pero muy autorreferencial. Es decir, si vos ves, cada vez se habla menos del Evangelio, y cuando se habla del Evangelio no se le da a los temas evangélicos la profundidad que deben tener. Yo creo que hay un déficit de formación de nuestros sacerdotes muy grande, y uno lo percibe en las homilías dominicales, donde parece que le estuvieran hablando a chicos de escuela primaria, y no sé si no los estoy defendiendo a los chicos, porque nos tratan como si fuéramos unos idiotas, y nos hablan de cosas que no tienen ninguna... Ahora han sucedido hechos importantes en la iglesia. Vamos a poner dos, simplemente. Se acaba de descubrir en el Vaticano, en el seno del poder romano, se acaban de descubrir gravísimos hechos de corrupción y gravísimas denuncias de personajes cercanos al sumo pontífice. Ahora, yo no he escuchado a un solo cura en una sola homilía hacer referencia a un hecho que a mí personalmente me cuestiona. Y alguien tiene que dar una explicación.
Se nos acaba de ir quien dicen sus fieles, era un gran obispo. El obispo de Merlo, Monseñor Bargallo. Quizás su único error haya sido no decir de frente la verdad desde el primer momento. Pero todos tenemos ese tipo de errores. Ahora, la Iglesia nadie explica nada. Nadie le explica a los fieles qué es lo que está pasando, cuáles son las razones que producen estas circunstancias. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está? Es decir, me parece que la Iglesia debe de abandonar ese espíritu corporativo, de vamos a barrer toda la basura para adentro, porque al final se va a llenar de tanta basura que nadie la va a tomar en serio. Y yo no caigo en los lugares comunes, como de pensar que el problema es el celibato y que por eso hay pedofilia. Eso es mentira. Las estadísticas demuestran que la pedofilia es en la Iglesia similar a lo que es en las familias, que no hay, pero no hay ninguna duda que hay temas que deben ser tratados a fondo. El celibato sacerdotal es un tema que algún día habrá que discutir a fondo. El tema de la anticoncepción es un tema que hay que discutir a fondo, porque nosotros no podemos seguir sosteniendo contra lo que hacen el 90% de los fieles católicos que la anticoncepción es un pecado mortal. Porque esto no es serio. Si todos los sacerdotes saben, todos los confesores reciben y escuchan y supongo que perdonan el uso de anticonceptivos, porque si no, cada familia católica tendría 10, 12, 14, 15 hijos. Esto pasaba en la época de la generación de nuestros padres, pero hoy no sucede más. Y no es porque no hayamos perdido la fertilidad, los hombres y las mujeres, sino simplemente porque regulamos la natalidad por métodos no abortivos, digamos así. Y después también habrá que entender, porque ahora se viene una discusión muy seria, que es el tema de la despenalización del aborto. Y de una vez por todas, la Iglesia deberá no caer en la trampa, porque la trampa sería o estás a favor de la despenalización o estás a favor de la penalización. Yo no estoy a favor del aborto, pero no creo que penalizando el aborto en el Código Penal vayamos a resolver ningún problema. ¿Tiene que ver con tema cultural? No, tiene que ver con que vos, penalizando el aborto, lo único que haces es agravar el problema. Por eso digo. Porque los abortos se realizan, pero además, como está penalizado, se realizan de manera clandestina. ¿Y qué ocurre? Que los pobres, que las madres adolescentes pobres, terminan muertas por septicemia o como consecuencia de abortos mal practicados, porque no tienen los privilegios de los ricos que pueden ir a sanatorios que pagan sus obras sociales a hacerse un aborto, como sucede. O sea, el debate es mucho más profundo, es más para claro, darlo. pero el debate es central porque se viene. Se viene. Y la Iglesia se viene equivocando, la Iglesia argentina se viene equivocando en cada uno de estos debates. Cuando salió el tema del matrimonio igualitario, la Iglesia volvió a cometer un error. Porque yo me hago la siguiente pregunta. Si el matrimonio civil no es válido para la Iglesia, ¿qué importancia le da entonces la Iglesia a que dos señores o dos señoras decidan celebrar un matrimonio civil? Si no tiene valor para la Iglesia el matrimonio civil. Nadie está diciendo que ellos puedan acceder al matrimonio religioso, es un tema de la Iglesia, pero que puedan acceder al matrimonio... ¿En qué tipo de discusión estamos entrando? ¿En qué tipo de discusión están llevando a la feligresía católica? Gracias a Dios esos temas, algunos sacerdotes por prudencia no los tocan porque les da vergüenza defender posiciones indefendibles. Pero yo digo, se viene lo de la despenalización del aborto. Estar en contra de la penalización del aborto no es estar a favor del aborto. Vos sabés que creo que, bueno, este y otros temas justamente están contaminados por los reduccionismos. Porque, de alguna manera, yo te escuchaba y, bueno, me aparecían cosas que uno va viendo, simbólicas que no son casualidad. El medioevo, sobre todo, pone el acento en uno de los registros humanos, el del deseo, como disciplinador social, sexo, pecado, gula, ¿no? Todo lo que el hombre desea es el modo de controlarlo. Bueno, pecado, confesate, pero yo te digo si te absuelvo o no. El Dios mercado hace lo mismo, pero al revés. O sea, a inicio del tercer milenio, el Dios mercado exacerba el consumismo, el deseo, para ambos lo que logran es desarmonizar lo que somos. Somos deseo, tenemos razón y tenemos voluntad, valores, espiritualidad. Somos una cosa mucho más compleja. Cuando vamos a analizar el tema del derecho a la vida y desde cuándo hay vida, la primera discusión es cuándo hay vida. Determinado del modo que nuestra cultura de época nos permite determinar cuándo hay vida, hay que resolver como política social
qué se hace con esa vida, porque eso es un derecho humano fundamental. Entonces, no la hipocresía de si es la hija de alguien, bueno, se la doy en adopción por izquierda a alguien, o me hago el tonto si es una familia acomodada que tiene una chica que abortó y bueno, no digo nada. No, no. El problema es un derecho a la vida mucho más profundo, es política de Estado y tiene que ver con qué salida y solución le damos a una familia con o sin recursos para salvar esa vida. Y si no tiene recursos, es una responsabilidad de la comunidad resolver ese tema, porque no es solamente que se hacen el aborto porque lo hacen en condiciones infrahumanas, sino que además muchas veces tienen a los hijos que no pueden alimentar y esto es responsabilidad de todos. Claro, pero es mucho más fácil suponer, por eso yo creo que la actitud de los que pregonan la penalización es, en el caso de quienes somos cristianos, una actitud hipócrita, porque estamos poniendo en el derecho penal una responsabilidad que es colectiva y de la cual no nos podemos borrar. Obvio. Y entonces la Iglesia deberá primero por revisar cuál es su política en materia de educación sexual, porque si vos no educás sexualmente a los chicos y a las chicas, es inevitable que se produzcan embarazos no deseados. Después, la política frente al control de la concepción. Y finalmente, insisto, no depositar en el Código Penal lo que el Código Penal no puede resolver. No hay que poner en manos de la justicia lo que la justicia ha demostrado que no puede ni sabe resolver. Y aparte, a ver, como hombres del derecho, digamos, que somos los dos, es decir, jamás las leyes resuelven los problemas. A lo sumo regulan lo que en la época se admite como razonable. Es decir, hasta hace poco, digo, tener manceba era tener un amante con... Y el adulterio era un delito. El adulterio era un delito, el amancebamiento era un delito penal. Cayó en desuso. Hay estados de Estados Unidos en los cuales la homosexualidad es un delito, incluso un delito grave. Pero no es un problema del derecho, es un problema de la comunidad que define cuál es, qué es lo equitativo para la época y lo regula, digamos. Un día estuvo acá Horacio Berbisky en una entrevista que le hizo Ricardo Martínez y decía que, bueno, cuando hablaba de la justicia, bueno, el derecho es la cristalización de una tensión de poder en determinada época. Porque, bueno, es la comunidad y las reglas que vive esa comunidad la que cristaliza el derecho. Pero redondeando los últimos 2 minutitos que nos quedan, Hernán. Decime. Nos quedó, yo tenía intención de hablar de tu larga militancia. Decime brevemente, en 2 minutos, mirá lo que te pido, que des un pantallazo, ¿cómo ves nuestro actual gobierno que arranca en el 2003 después de sueños que tuvimos en el 83 y que de algún modo se frustraron en los 90, ¿no? Para muchos de nosotros? Sí, yo creo que sin duda los que... Alguna vez lo he hablado con compañeros que militamos en las décadas del 60 y del 70. Yo no creí que iba a volver a vivir un momento como este. Es decir, que las viejas banderas que levantamos siendo muy jóvenes y quizás inexpertos, y así no fue, iban a volver a levantarse en un clima de paz, de convivencia y de democracia, lo que no significa en un clima de armonía y de consenso. Son 2 palabras que en la política son muy difíciles de llevar a la práctica, sobre todo si lo que uno pretende es desmantelar una estructura de poder. Pero yo soy de los que creen que este es, después de los gobiernos del general Perón de la década del 50, el mejor gobierno que hemos tenido, con todas sus limitaciones, con todas las debilidades que puede tener un gobierno necesariamente conformado por sobrevivientes, y ser sobreviviente de una masacre moral, física, espiritual y cultural como la que sufrió la Argentina durante 30 años no es gratis. Yo digo que los alemanes que tuvieron que vivir el genocidio de la Shoah no es que sean cómplices, pero están contaminados, no te quepa ninguna duda, y nuestra generación y las generaciones que nos suceden de alguna manera están contaminadas por este episodio que va a llevar mucho tiempo dejar atrás, pero con esas limitaciones creo que se están haciendo cosas enormemente importantes. Siempre quedan cosas por hacer, siempre queda por tratar de recuperar lo más profundamente posible, a través de testimonios y no de palabras, los valores que nos llevaron a nosotros a la política, en los que sigo creyendo fervorosamente cada vez más, que será porque cada vez
nos queda menos tiempo y es muy difícil reflexionar al final del camino. Y veo con una gran alegría una generación de jóvenes que está entrando en la actividad política con vocación de servicio, y eso hay que alentarlo, hay que cuidarlo, hay que tratar de evitar los malos ejemplos y hay que sancionar muy duramente a los que se apartan del camino. Pero la sanción no es meterlos presos, es la condena y el repudio moral. La vergüenza tiene que volver a la Argentina de una manera definitiva y tiene que ser un orgullo poder caminar mirando la cara de los demás y tiene que ser una vergüenza tener que andar con la cabeza baja. No, Hernán, gracias por ayudarnos a pensarnos a nosotros mismos y te seguiremos invitando para seguir conversando de estos temas. Las veces que quieras. Te agradezco a vos la invitación.